Bien, hoy vamos a meternos con el tercero de los comentarios de la Pau de Cantabria. En este caso, se trata del texto conocido como Manifiesto de los Persas. Y, como siempre, dedicaremos unos minutos a leer el texto con atención. Una vez leído el texto, toca meterse con la clasificación. En este caso, se trata de una fuente primaria cuya naturaleza es circunstancial, dado que se trata de un fragmento de un manifiesto político, y en cuanto a la autoría, pues en este caso corresponde a una serie de diputados absolutistas de las Cortes de Cádiz. El destinatario, bien, en este caso habría que mencionar en primer lugar a Fernando VII como destinatario directo del texto y en segundo lugar a la opinión pública. Finalmente, habría que mencionar la fecha y el lugar. Es un texto datado en 1814 y corresponde al contexto del retorno de Fernando VII a España después de haber sido liberado por Napoleón al final de la Guerra de la Independencia. Ya hemos comentado en otras ocasiones que no podemos limitarnos a poner esto así de una manera telegráfica, sino que hay que redactarlo. Una posible redacción sería la siguiente. En el análisis conviene hacer una lectura cuidadosa de los párrafos. Si nos metemos con el primero, aquí vemos ya una referencia erudita a una supuesta costumbre que tenían los persos de la antigüedad, que era el dejar 5 días sin gobierno en los interregnos. Es decir, que cuando un rey fallecía, en lugar de que el nuevo rey asumiera la corona automáticamente, se dejaba 5 días de caos y anarquía con la idea de que los súbditos, bueno, pues aceptaran de buen grado al nuevo rey. La idea un poco era que es mejor un mal gobierno que el desgobierno. Aquí lo que hacen los autores del texto es un paralelismo con esos 6 años en los que España no ha tenido un rey legítimo porque Fernando VII ha estado cautivo en Francia. Como apunte, bueno, esto realmente no era así. Los persas no eran gilipollas. Si continuamos, pues vemos también que hay una referencia al Tratado de Balancé en el que Napoleón ha devuelto el trono a Fernando VII en 1813 y también podemos encontrar un poquito más abajo una referencia a que durante ese secuestro de Fernando VII en Francia, durante el vacío de poder, lo que se ha establecido en España es un sistema liberal. A eso se hace referencia cuando menciona el que ha mudado el sistema, el paso de un sistema absolutista a un sistema liberal. Hay también una referencia muy clara a las Cortes de Cádiz y aquí dejan muy claro que los firmantes de este texto pues están en contra de ese carácter liberal de las mencionadas Cortes. Finalmente podemos encontrar una nueva referencia a esos 6 años de guerra de la independencia y de presencia de las tropas napoleónicas en España. En el artículo 134 lo que encontramos es una justificación del absolutismo y para ello pues nos da una serie de argumentos como cuando menciona que el absolutismo es una obra de la razón. Poquito más abajo hace una referencia a la famosa justificación divina del poder, tan cara a los absolutistas. Menciona también la importancia del derecho como herramienta para gestionar el Estado o hace referencia también a argumentos de tipo más historicista como el derecho primigenio de conquista. En realidad aquí podemos ver un poco una mixtura de argumentos. Algunos, como los primeros, nos pueden recordar más a los teóricos clásicos del absolutismo como Bossuet y los segundos pues quizás más a Hobbes y al derecho natural. Si continuamos leyendo un poquito más abajo, pues incide en esta línea, como cuando menciona que no debemos confundir el poder absoluto con el poder arbitrario. Aquí, en cierto modo, lo que están haciendo los autores del texto es ponerse la tirita antes de la herida. En el apartado final, bueno, pues se menciona también que el poder del Estado, para ser verdaderamente poder, incluso en aquellos sistemas políticos que no son monarquías, como las repúblicas, bueno, pues que ese poder, para gestionar bien el Estado, ha de ser absoluto. Si continuamos leyendo el texto, vamos a llegar al núcleo del mismo, y en este caso se trata de la petición de los autores del manifiesto a Fernando VII para que abola la Constitución de 1812. Argumentan
que va a provocar trascendentales perjuicios, y además solicitan al monarca que convoque cortes, pero en este caso no se trata de las cortes liberales, sino de las cortes tradicionales, es decir, de las cortes estamentales, como contraposición a esas cortes que han aprobado la liberal Constitución de 1812. Una vez que ya hemos acabado de leer el texto, de analizarlo y de ver todas las ideas que aparecen, lo que toca es jerarquizar y redactar la idea principal. Y en este caso, bueno, pues podríamos decir que la idea principal es esa solicitud de abolición de la Constitución de Cádiz y la sustitución de las Cortes Liberales por unas estamentales. Ahora bien, previo a todo ello, lo que han hecho los autores de este texto es justificar las bondades del absolutismo. Finalmente, solo nos queda abordar el contexto histórico. Como siempre, en este apartado tenemos que hablar de antecedentes, contexto y consecuencias. En cuanto a los antecedentes, sería relevante mencionar la Guerra de la Independencia y si bien quizás no hay que contar los aspectos bélicos, sí que sería adecuado explicar que debido a ella se va a producir una situación en España que va a dar lugar a unas Cortes Liberales que acabarán aprobando la primera Constitución liberal, la Constitución de 1812. Podríamos hacer también un breve recorrido por las principales características de esa Constitución y mencionar que además las Cortes de Cádiz lo que van a intentar es acabar, mediante diversas medidas legislativas, con el antiguo régimen. En cuanto al contexto, pues quizá lo más inmediato es explicar el retorno de Fernando VII a España, después de ese tratado firmado por Napoleón, su intención inicial de acatar a regañadientas la Constitución de 1812 y ese paseo por España tanteando apoyos. Es en ese contexto, en ese momento en el que los persas le van a hacer llegar este manifiesto. Es un buen momento para mencionar también que en esas Cortes de Cádiz, aunque la mayoría es liberal, existe una activa minoría absolutista, que está detrás precisamente del documento que analizamos. Y en cuanto a las consecuencias, bueno, pues podríamos mencionar que este manifiesto es uno de los que van a llevar a Fernando VII a cambiar de opinión, que eso se va a concretar en el famoso decreto de 4 de mayo por el que acaba con la Constitución y las Cortes, y que así va a dar inicio el famoso sexenio absolutista. Podíamos dar alguna pincelada de dicho sexenio y mencionar ya sin desarrollar simplemente pues las otras dos etapas del reinado fernandino, trienio liberal y la década ominosa. Y con eso ya tendríamos el comentario resuelto.